El ministerio de la Iglesia Cristiana Reino de la Gracia tiene el agrado de presentar el mensaje de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, en la voz del pastor Raúl Suárez. Es nuestro deseo que esta palabra sea de edificación para su vida en Cristo. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, el verso 29 y 30, vamos a dar lectura. Si lo tenemos todos, damos lectura a esta su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Gloria a Dios. Hermanos amados, hay doctrinas con respecto a la salvación, si se pierde o no se pierde, con respecto a la predestinación. Y hay doctrinas que perjudican al cristiano, es decir, doctrinas que no están enseñadas conforme a la Escritura y que de alguna manera eluden la responsabilidad del hombre, eluden la responsabilidad del hombre, la mujer, del ser humano. Porque si bien es cierto que la salvación nos fue dado gratis, también es cierto que aquellos que son salvos y tienen una vida diferente se manifiestan de diferente manera. Entonces, hermanos amados, es tan importante que nosotros entendamos esto. En primer lugar, la salvación viene de parte de Dios. Pero no es lo que yo quiero hablar acerca de la salvación. Solamente que para hablar de la predestinación, inevitablemente tenemos que pasar por la salvación. O sea, la gente, las personas que alcanzan a creer en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, tienen vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Y si tienen la vida eterna, ¿cómo la perderán? Y si la perdieron es porque no es eterna. ¿Se entiende? Si yo tengo la vida eterna, ¿quién me la puede quitar? Y si la perdí, entonces quizás sea que nunca la tuve. Ahora, ¿por qué tenemos que aclarar esto? Escuche, hermano. La iglesia del Señor sigue creciendo. Y no hablo de este lugar solamente, la iglesia del Señor. Y también siguen apareciendo cantidades de sectas y religiones de todo tipo que de alguna manera confunden a la gente. Ahora nosotros tenemos la obligación como hijos de Dios y como cristianos conducirnos como es digno del llamamiento que tenemos. Por eso es que para nosotros es importante esta doctrina bien enseñada, hermanos amados. Siempre que se habló de la predestinación, siempre que se habló de la predestinación, se habló desde el punto de la predestinación. Entonces se dijo, se fue predestinado para salvación, fue predestinado para condenación. Y esto, hermanos amados, es una realidad bíblica, solamente que se olvida una parte del contexto los mismos versos o capítulos. Porque yo lo miro en la Escritura y hay gente que su condenación no se tarda y están en la iglesia. Y hay gente como nosotros o como muchos tantos en el mundo, gracias a Dios no somos los únicos. Hay mucha gente en el mundo que cree de verdad en el Señor Jesús. Y no sé yo cuánta revelación puedan tener o no. Lo que sí sé, hermanos amados, que esta palabra de Dios está velada solamente a los incrédulos, pero a los que creen de verdad, esta palabra es revelada.
Hay mucha gente en el mundo que cree. Y hay mucha gente, hermanos amados, en el mundo que entiende y está enseñando verdades en Cristo. Amén. Entonces, es tan importante que vamos a comprender por qué pasan estas cosas que acabamos de comentar. De hecho, la iglesia, como decía, sigue creciendo. Y la Biblia dice, como aclaré días atrás, que se levantarán en medio de vosotros. Ahora, es para estar atento porque, como yo explico, no somos la excepción. ¿Puede alguno levantarse del medio de nosotros? ¿Cómo nos cuidamos de estas cosas? Con el conocimiento, no dejándonos persuadir por palabras humanas, sino yendo a la Escritura, y que cada paso que nosotros demos y cada enseñanza que a nosotros venga sea por medio de la Escritura. El conocimiento hará que el pueblo de Dios no erre. El conocimiento y la revelación hará que el pueblo de Dios haga lo que es correcto. La revelación y el conocimiento de Dios, hermanos míos, hará que el pueblo no sea llevado de un lado para otro por cualquier viento de doctrina, sino que tendrá un conocimiento firme en lo que Dios ha determinado de antemano. Entonces, mire cómo empieza esto. Por eso yo explicaba, cuando se habló de la predestinación, se fue directamente al punto de la predestinación. Pero antes de hablar de la predestinación, el apóstol Pablo dice que sucedió algo. Dice, porque a los que antes conoció. O sea que Dios primero los conoció. ¿Está oyendo? Dios primero los conoció. Y nosotros decimos, hablamos de la predestinación y hablamos solamente de la predestinación para los que son salvos. Cuando hablamos de la predestinación, hermanos amados, estamos hablando nosotros de ese conocimiento de Dios anticipado que ha determinado o decretado algo. Entonces, fíjese, hay personas que sabemos que se van a perder, lo dice la Escritura. Ahora, ¿cómo hacer para descubrir? ¿Cómo? Yo tengo que estar seguro, usted tiene que estar seguro. Y mire que no ponemos en duda la salvación, ni ponemos en duda el premio de Dios. Lo que hacemos es asegurar nuestros pasos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Mire lo que significa la palabra a los que antes conoció. Proginosco. Y voy a dar las palabras para que después ustedes la puedan buscar en el diccionario. Oiga. Las palabras que nosotros enseñamos salen de la Biblia y tenemos herramientas que todos pueden comprar para examinar lo que se está enseñando. Mire que también es responsabilidad de ustedes. Es nuestra de enseñar lo correcto y es de ustedes de que no sean engañados. Gloria a su nombre. Preginosco significa conocer de antemano. Entonces, antes de que Dios los predestine para algo, o para salvación, o para condenación, o para que haga una cosa, o para que haga otra, antes de que Dios lo predestine, lo conoce. ¿Y sabe de qué habla esto? Habla de que Dios está sabiendo la elección que va a hacer el hombre. Que Dios sabe de antemano la elección que el hombre va a hacer. La sabe. Y eso es lo importante para nosotros. ¿Para quiénes? Para los que amamos al Señor y queremos alcanzar, hermanos míos, todo lo que Dios nos ha otorgado en Cristo. A nosotros nos da alegría saber que Dios conoce todo nuestro ser. Desde el día, hermanos amados, que ni imaginamos, Dios ya nos conoció. Amén. Es la misma palabra que emplea el apóstol Pablo para decir y hablar del Cordero de Dios, ya destinado. La palabra es preginosco aquí también. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, de vosotros. Amén. Fíjese, entonces, ¿por qué Dios lo hizo antes? Porque Dios ya sabía. Anoche el Señor decía, escuche hermanos, Dios no lo tomó por sorpresa el pecado o la caída de Adán.
¿Cuántos se acuerdan? Anoche el Señor decía esto, a Dios no lo tomó por sorpresa la caída de Adán. Y si, claro que no, si acá dice que el Cordero estaba preparado antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos, quiere decir que todavía no existía nada, cuando Dios ya tenía preparado el Cordero que iba a salvar a la humanidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Bendito sea Dios. Entonces miremos, porque la verdadera enseñanza de la predestinación nos va a afirmar y va a hacer que nosotros podamos identificar con nuestros ojos, con nuestro entendimiento espiritual, a aquellos que de alguna manera quieran persuadirnos de lo contrario. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice, usted lo puede leer allí en Jeremías capítulo 1, un verso muy compartido por toda la iglesia en todo lugar. Capítulo 1 y verso 5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. ¿Lo leyó? Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que naciese, te santifiqué. ¿En qué momento lo conoció? Antes de que se forme en el vientre. ¿En qué momento fue? Si todavía no estaba formado. Y una vez que estuvo formado, mire cómo dice: y antes que naciese, o sea, cuando estaba en el vientre, te santifiqué, te aparté, te escogí, te traje para mí, te hice mío. Ahora miremos, hermanos amados, la sabiduría y el conocimiento anticipado de Dios, cómo Dios conoce las cosas de antemano. Mire cómo a este varón le dice que él ya lo conoció antes de que se formase en el vientre. Gloria a Dios. Pablo dice en la carta a los Gálatas capítulo 1 y verso 15 que Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Algo semejante, ¿ve? Dios lo apartó desde el vientre de su madre. ¿Qué hizo? Lo santificó, se lo separó para él, lo hizo santo. ¿Está oyendo? Antes, ¿y por qué, hermanos amados, tuvo que pasar todas las cosas? Porque, escuche, lo apartó, era de él, ya lo tenía escogido. Llegó el momento de su llamamiento y Dios llama cuando él considera que debe de llamar. Entonces, por más que Dios lo conozca y cuando Dios lo predestina, no hay una sola cosa que suceda sin que Dios lo sepa. La gente que se va a ir a condenación, Dios la sabe. La gente que son salvos, Dios lo sabe. Los que van a ser la esposa, y no son todos, los que van a ser la esposa, Dios lo sabe. Así como hay gente que no le interesa demasiado la escritura, ni demasiado escudriñar, profundizar en las enseñanzas, también hay gente que sí se está vistiendo de acciones justas como una esposa. Escuche, vestirse de acciones justas no son palabras, sino son acciones. Por más que yo diga soy bueno, por más que yo diga yo amo a todos, esto es algo que se tiene que ver, que se tiene que manifestar, que tiene que ser visto por todos. Entonces cambia. Ahora miremos, hermanos amados, porque Dios nos ha conocido antes de predestinarnos. Acá vemos cómo Jeremías lo conoció antes de que se formase en el vientre. Lo llamó desde el vientre. A Pablo lo llamó desde el vientre. Vamos a leer el Salmo 139. Quiero que usted lea conmigo. Vamos a ver qué tanto conoce Dios del hombre. Salmo 139, del verso 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Qué dice acá? Que lo conoce bien.
su sentarse, su levantarse. Dios conocía quiénes íbamos a estar aquí hoy. Dios conocía quiénes iban a estar allí parados, allí sentados. Dios conocía todo. A veces nosotros minimizamos la gloria, el poder, la omnisciencia de Dios. Pero Dios conoce absolutamente todo. Por eso es que a nosotros, hermanos amados, no nos puede entrar otro pensamiento más que el hecho de que nuestra vida se vea conforme a lo que dice la Escritura. Así que Él conoce todo. Las palabras antes de que estén en mi lengua, antes de que salgan en mi boca, ya lo conoce. Conoce lo que está pensando mi corazón, lo conoce. Conoce lo que pasa por mi mente, lo conoce. Entonces, hermanos amados, no de balde dice la Escritura, Dios no puede ser burlado. Ahora, miremos la importancia de que Dios sepa todo, la seguridad que nos da. ¿Cuántos alabarán a Dios desde su corazón y cuántos estarán soportando la reunión, soportando el tiempo, aguantando el calor? Porque el solo hecho de que hay que estar reunido hoy, estamos reunidos acá porque Dios nos ha convocado y sabemos que Dios tiene algo maravilloso para nosotros. El hecho de que los hermanos estén juntos y en armonía ya es una bendición de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan más gloria a Dios? O sea que entonces Dios no escogió gente para que se pierda y gente para que se condene. Eso enseña por allí una secta que dice que que Dios hizo nacer gente para condenación e hizo nacer gente para salvación. Ahora, ¿no dice la Biblia, no quiero la muerte del que muere? ¿No dice la Biblia, aborrezco el pecado pero amo al pecador? ¿No dice la Biblia que Él es paciente? Y no es que se tarda, sino que Él es paciente, esperando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿querrá Dios, hermanos míos, hacer nacer gente nada más que para verlas morir, para verla en el lago eterno, en la condenación eterna? ¿Podemos pensar que nuestro Dios, que entregó a Jesucristo para salvarnos, sea un ser así? ¿No ve que no entra en el conocimiento que estamos teniendo de Dios? No entra. Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios quiere salvar al hombre. El hombre no quiere ser salvo por Él. Pero los que somos salvos, los que creemos, los que le creemos a Él, los que recibimos la vida, los que estamos predestinados para esta salvación, nos gozamos de que Dios nos haya predestinado. Porque eso es lo que hizo. Fíjense por qué entramos en diferente tiempo. De hecho, hay un hermano entre nosotros que nos criamos prácticamente todos juntos. Entramos un grupo a la iglesia y este hermano quedó afuera como si fuera que nunca se iba a salvar. Pero hoy está con nosotros. No solo es salvo, sino que Dios le ha llamado al servicio, al ministerio. Y la pregunta es, ¿por qué no entró antes? Porque el que llama es Dios. Y Él hace todas las cosas con propósito. Oiga, ¿por qué Saulo de Tarso fue llamado después de la persecución de la iglesia? Porque Dios es sabio. Y porque Dios sabía el celo que tenía por Israel y por todas las cosas que recibió de sus padres. Y porque tenía conocimiento y era celoso de las tradiciones y sabía que iba a perseguir a cualquiera que se levantara a suplantar el nombre de su Dios. Ahora, esto estaba, hermanos amados, todo predestinado, preparado por Dios. Dios lo conocía. Entonces, como también conocía a los apóstoles que dejó allí para que por medio de ellos llegase el evangelio a toda la tierra, comenzando desde Jerusalén, y sabía que se iban a quedar asentados en Jerusalén, y sabía que no se iban a mover porque estaban contentos y felices, y Dios los bendecía y tenían todas las cosas en común, estaban muy cómodos. Entonces Dios, que tenía reservado a este varón a quien después iba a salvar, por medio de él comenzó la gran persecución y el evangelio fue anunciado en otros lugares. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan más gloria a Dios? ¿Vemos la predestinación de Dios? Entonces los conoce, después que los conoce los predestina, conoce a los que son los que se van a perder, los conoció antes y los predestina, o sea, lo pone en este mundo de una manera tal que de todas maneras todo lo que haga o deje de hacer lleve glorias a su nombre.
¿Cuántos dan gloria a Dios? A veces solo contamos con los salvos y hablamos de los redimidos y hablamos de aquellos que el Señor llamó. Y la Biblia dice que ni un solo cabello se cae de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. ¿O no? Entonces, ¿cómo Él no va a saber quién es el que se va y quién es el que se queda? ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Entonces, el preconocimiento de Dios, el conocimiento que estamos hablando, el conocimiento de antemano, el preconocimiento, hermanos amados, de Dios, no lo hace a Dios responsable de nuestros actos ni de nuestras decisiones. No lo hace a Dios responsable de los actos y de las decisiones de la gente. ¿Puede entonces haber dentro de la iglesia personas salvas y personas que no son salvas? ¿Cuánta gente escucha el mensaje allá afuera? ¿Por qué salimos a predicar el evangelio? Porque Dios nos dice que hay que hacerlo. Porque queremos compartir esta salvación y que otro tenga esta vida preciosa que Dios nos ha dado. ¿Y cuánta gente entra, está en la iglesia y no cambia sus maneras, sus formas, no cambia? ¿Por qué? ¿No tiene una vida nueva? ¿Por qué se aleja? ¿Por qué se va? Y cuando se va hace cada cosa tremenda. ¿Por qué suceden esas cosas? Entonces vemos, hermanos amados, que aunque Dios predestina, no elimina la voluntad del hombre. No hace del hombre un robot. Lo sigue dejando en esa libertad de decisión. Amén. Si no fuese así, Dios no hubiese puesto allí un árbol en el huerto del Edén. Si no conocían otra cosa, estaban amando a Dios, estaban siempre con Dios. Pero era necesario, el hombre tenía que tener esa libertad. Amén. Entonces el hombre es libre de ejercer su voluntad o de someterse a Dios. Pero el hombre lo decide. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Judas Iscariote, el que entregó al Señor, ¿no estaba con los 12? Usted vaya respondiendo. ¿No estaba con los 12? ¿No los llamó? Y dijo él, ¿no los llamé a vosotros yo mismo y uno de vosotros es diablo? ¿Y qué hacía ahí? ¿Cómo se introdujo? ¿Se le escapó al Señor? ¿Se le escapó a Dios? No. Conociendo a Dios, teniendo ese conocimiento de antemano, lo llevó hacia sus propósitos, lo predestinó para sus propósitos, conociendo Dios como Él iba a hacer, la elección que iba a hacer, escribió de antemano en el Salmo 41 que estas cosas iban a pasar, que este Judas iba a entregar, el hijo de perdición iba a entregar al Señor Jesús. Y si no, explíqueme cómo hizo Dios para escribir de antemano que iba a haber una persona que hiciera esto. ¿Y cómo es posible, hermanos amados, que el Señor le diga, el que mete la mano en el plato conmigo, este es, y parece que él no hubiese escuchado nada, parece que no hubiese estado en ese lugar y lo que no debía hacer, eso fue y hizo? ¿Por qué razón? Porque en su corazón la elección ya estaba hecha, porque en su vida ya vino con esa elección hecha de antemano y Dios lo sabía. Entonces Dios tomó su vida para que todos los propósitos de Dios escritos de antemano se cumpliesen. No importa si es uno o es el otro, hermanos amados, todas las personas que están en esta tierra están por propósito y voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cualquiera entonces puede decir, cualquier mente humana puede decir, bueno, pero si Judas no hizo más que cumplir lo que estaba escrito, entonces, si se quiere, fue un buen propósito. Colaboró, dice alguien, colaboró para que apareciese o viniese la salvación a todos los hombres. No. Y aunque él le reclame a Dios, la elección fue de él. ¿Cuándo le dijo al Señor, tú tienes que hacer esto, aquello, lo otro? La elección fue de él. Sin embargo, el Señor, que no ignoraba, le iba diciendo, uno de vosotros me va a entregar. ¿Seré yo? Ninguno sabía, pero él sí. Aleluya.
¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a su nombre. Entonces, ¿qué decimos de Judas? Oiga, hermanos, ¿qué decimos de Judas? Nunca fue salvo. No es que se condenó en ese momento, nunca fue salvo. Y vayamos atesorando lo que estamos hablando, porque cuando vayamos a los otros pasajes nos vamos a dar cuenta, hermanos amados, que es necesario tener este conocimiento. Es necesario hablar de la predestinación desde este punto de vista. Es necesario tener conocimiento de que Dios nos conoció antes de predestinarnos. Y no es que hace con nosotros un juego para ver quién va a un lado o quién va al otro, sino, hermanos míos, que cada uno ha elegido. Por eso dice, allí usted puede leer en Romanos. Gloria a su nombre. En el capítulo 2. El verso 5 dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estas personas que por ahí hasta pueden estar con nosotros, pasaron por acá, no sé. Atesoran siempre esto para el día de la ira, acumulan cada vez más. Y aunque no se haya hablado específicamente, hay diferentes niveles en el cielo y también en el infierno. Diferentes tipos de castigo. Amén. Por eso dice, acumulan, están juntando. Usted les habla y ellos no cambian de parecer, no cambian de pensamiento. Y usted le pregunta, ¿sos justo? Sí. Ni hablar de la salvación. ¿Y qué lo hace estar tan cerrado, tan ciego? Su elección, la que antes ya hizo. Y como el mensaje, como les digo, es comunicado a todas las personas, todos pueden venir al llamado de Dios, a entrar a la iglesia, recibir la buena noticia. Pero después Jesús dice, por su fruto se conoce el árbol. Gloria a su nombre. Entonces sí, una vez que lo conoce, ¿vemos que Dios nos conoce o no? Según el Salmo que hemos leído, ¿nos conoce Dios o no nos conoce? Nos conoce bien. Esta mañana sabía bien a qué hora se iba a levantar usted, a qué hora me iba a levantar yo, las vueltas que íbamos a dar para salir, sabía todo. De hecho, predestinó este día para que sea de una gran bendición para nosotros. Y la gran bendición a veces no son regalos, dones espirituales ni dones ministeriales. La bendición es su palabra que abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento y cada vez estamos más seguros en el camino que caminamos y no va a venir nadie a persuadirnos y sacarnos de esta verdad gloriosa y maravillosa que solo hallamos en la Escritura, la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces sí, una vez que nos conoció, ya nos predestinó. Ahora sí, Dios nos predestina. Vamos a ver qué significa predestinar. La palabra predestinar del griego es proorizo. Pro significa anticipado o antes. Y orizo significa determinar o decretar con anterioridad. Entonces ves si decimos, decretó con anterioridad, ¿qué cosa? Que yo sea salvo. Que usted sea salvo. Decretó con anterioridad que nosotros vamos a llegar a vestirnos. Para esto nos dio las herramientas y dijo, estas son las acciones justas de los santos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es la vestidura, esas es las acciones justas. Entonces, como nos predestinó de antemano, nos dio la herramienta. Amén. Entonces, nos conoció antes y como nos conoció, nos predestinó. ¿Qué hizo entonces? Determinó o decretó con anterioridad. Por eso vamos a la Biblia y en la Biblia vemos, a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y blanco, que es las acciones justas de los santos. A su esposa se le ha concedido. ¿No lo está diciendo con anterioridad? No escucho nada,
¿No lo está diciendo o no lo está decretando, hermanos amados, anticipadamente? ¿No está hablando entonces de una predestinación? A ver, los que estamos creyendo, los que no solo creemos porque está escrito, sino que batallamos todos los días con esta carne y este hombre viejo que quiere de alguna manera hacerse religioso. Hablamos de aquellos que creen a la Escritura y luchan contra ese hombre, y luchan contra esas mañas, y luchan contra ese hombre que solamente quiere hacer lo que le place. ¿Es mejor ser religioso que ser hijo de Dios? No, de ninguna manera. Es mejor ser hijo de Dios, aunque suframos, aunque pasamos persecuciones, aunque venga lo que venga, yo me voy con Cristo. Entonces esa es la forma de ver las cosas. Y esto nos da a nosotros una mayor seguridad. Mayor seguridad, porque no se nos promete a nosotros bendiciones como dicen todos por allí, bendiciones, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar y cuando te vayas no vas a llegar ni al cielo. No, hermanos míos, Dios no nos va a bendecir en abundancia en las cosas materiales, es la vida espiritual el regalo más precioso que Dios nos pudo haber dado. ¿O no es así? Es la vida espiritual el regalo más precioso que Dios nos pudo haber dado. Y esa vida espiritual, hermanos míos, vamos a vivirla con gozo, porque es la vida eterna que hemos comenzado a vivir los que creemos. Gloria a su nombre. En el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el verso 18, dice, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Eh? ¿Qué dice? El que no cree ya ha sido condenado. ¿Lo predestinó o no? No dice el que no cree va a ser condenado. El que no cree ya ha sido condenado. Ya fue determinado el juicio. Y si después cree, es fácil. Si así sucediere, se salva. Pero esto no es una cuestión de lógica humana, es una cuestión del corazón. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Vamos a ver ejemplos de predestinación. Hechos de los Apóstoles. Ejemplos del conocimiento anticipado de Dios, del conocer de antemano de Dios. Amén. Ejemplo de que nada escapa a los ojos de Dios. Vamos a ver esto. Ejemplo de que nada escapa a los ojos de Dios. Capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles. Verso 27 y 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. ¿Dice así o no? ¿No está determinando, no había determinado con anterioridad? Determinó con anterioridad. Entonces le dijo, lo único que ustedes se hicieron fue cumplir con lo que Dios había predeterminado, había ordenado de antemano. Lo único que hicieron fue obedecer lo que estaba escrito, andar como estaba escrito. Y ellos, hermanos amados, ¿por qué mataron al Señor? Porque en su corazón, hermanos míos, ya estaba el hecho de hacerlo. Dios ya los conocía, sabía que cuando esto se manifestase, ellos se iban a levantar, iban a procurar la muerte del Señor. Como lo sabía, hermanos míos, preparó las cosas, predestinó a uno para esto, al otro para lo otro. No leemos, hermanos amados, que con los ricos es su sepulcro y no fue alguien de dinero y retiró el cuerpo y lo metió en su propio sepulcro. ¿No estaba escrito anticipadamente? Entonces vemos, hermanos amados, la sabiduría de Dios, el conocimiento anticipado de Dios y cómo Él, hermanos míos, predestina todas las cosas para todos los hombres para que se muevan según su voluntad, aun cuando hacen lo malo, como en este caso. Aun cuando hacen lo malo, como en este caso. Capítulo 2 de la misma Hechos de los Apóstoles. 22 y 23, versos 22 y 23.
Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento. ¿Escuchó? Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No se escapó, anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y mataste por manos de inicuo, crucificándole. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que Dios sabía que iban a hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que Dios sabía que iban a hacer. Y eso hicieron, exactamente eso. Miremos ahora. Efesios, capítulo 1. Gloria a su nombre. Verso 4 y 5. ¿Lo tiene? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El verso 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que absolutamente nada, hermanos amados, nada de esto se escapó. Nada. Ahora fíjese, a los que antes conoció, acabamos de leer, los predestinó. Y a los que predestinó, los llamó. Ahí sí recién viene el llamado. A los que predestinó, los llamó. ¿A qué cosa los llamó? A las diversas tareas o manifestaciones que Dios sabe que van a hacer. A eso los llamó, a una invitación. Aquellos que creemos, hermanos amados, Dios nos llamó a una vocación o un destino. A nosotros nos espera el cielo y a los otros cada cual hará su elección o habrá hecho su elección antes, pero sus manifestaciones mostrarán hacia dónde se dirige. Ya, llamado, llamar, la palabra kaleo. Y dice, llamado a una vocación o un destino. Llamado a una vocación o a un destino. Por eso es que vemos a veces nosotros hermanos que se van y vuelven. Y se van de vuelta y vuelven otra vez. Y no se pueden olvidar del Señor. Y no se pueden olvidar de la iglesia. Y no se pueden desprender del conocimiento que tienen. Y no quieren hacer nada malo, no quieren ofender a Dios, no pueden quizás sostenerse, no pueden comprender lo que le pasa adentro. Quizás no entienden todavía la enseñanza clara de la Escritura donde dice que hay un hombre aquí adentro que lucha contra el hombre que soy. Y quizás esas cosas lo sacan para afuera, pero vuelve otra vez y se va de nuevo y vuelve otra vez. ¿Qué muestra eso? Que es una persona elegida por Dios, que lo conoció, que lo predestinó y que también lo llamó. No puede desligarse de eso. En un momento dado se aferrará y estará con nosotros y quizás también sea de ejemplo a muchas personas. Por eso que los cristianos, los hijos de Dios, no tenemos que emitir ningún juicio. Dejemos, esto es un asunto de Dios. Pero miremos esto para que ninguno de nosotros seamos engañados. Sino, hermanos amados, tenemos que despojarnos de nosotros ese celo absurdo de porque aquel se fue e hizo lo que le plació hacer y pensó lo que pensó y hizo quizás cosas que yo nunca haría. Pero en realidad tengo celo porque salió, lo hizo y está de vuelta aquí adentro y encima Dios lo honra y encima Dios lo visita.
necesita y encima recibe esto, recibe aquello, recibe lo otro. Oiga, tenemos que estar contentos con nuestra salvación, tenemos que estar contentos con nuestra vida, con la que Dios me dio a mí. Usted esté contento con la que Dios le dio a usted. Si usted es santo, gócese. Si usted es santo, santifíquese todavía. Bendito sea Dios que nos llama. Esa es la realidad. Dejemos de mirar hacia nuestros costados. Dejemos de mirar qué hace o deja de hacer el otro. Miremos en la Escritura cómo debemos andar, cómo debemos conducirnos. ¿Cuál es la conducta de los que Dios conoció, predestinó y llamó? ¿A qué cosa nos llamó? Y hemos visto, hermanos amados, nos llamó a un lugar tremendo. Gloria a su nombre. Estamos ahora en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces dice, para que fuésemos hechos, mire cómo dice ahí el capítulo 8 de Romanos que acabamos de leer nosotros al principio. Miren la importancia. Porque los que antes conoció también predestinó. ¿Para qué cosa? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que seamos hechos conforme. ¿Lo leyó? Significa hacer de forma semejante a otra persona o cosa. Así que fuimos destinados, predestinados por Dios. ¿Por qué razón? Porque nos conoció. Porque sabía que íbamos a escoger a Cristo. Porque sabía que aunque sufriéramos y padeciéramos, íbamos a seguir confiando en Cristo. Porque sabía que aunque vengan tribulaciones y situaciones, íbamos a seguir confiando en Cristo. Porque sabía que íbamos a leer, hermanos amados, que no solo se nos ha concedido reinar con Cristo, sino padecer por la causa de Cristo. Y sabía Dios que no nos íbamos a mover. Entonces a ellos, a nosotros, Dios nos ha concedido conformarnos, hacernos semejante a esa persona maravillosa que vino a este mundo a derramar su sangre para remisión de los pecados de toda la humanidad, a entregar su vida, a ponerse sujeto a la muerte para luego resucitar y justificar a aquellos que habrían de creer en Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A Él vamos a parecernos? ¿Ser semejante a Él de la misma forma? ¿No trae esto un gozo y una alegría semejantes al Señor? No vamos a andar haciendo las cosas que Él hizo, pero vamos a imitar su conducta, su manifestación, el amor inagotable con el que amó a toda persona. ¿Se imagina cuando nosotros amemos de esa forma? Cuando nada, hermanos amados, absolutamente nada, opaque en nosotros el amor que tenemos por los hermanos. Aleluya, va a ser maravilloso, pero esto tenemos que creerlo, tenemos que saber que es nuestro, que Dios que nos conoció antes, nos predestinó y ahora nos llamó a conformarnos a esta imagen. ¿Cuántos lo quieren? ¿Quiere conformarse a esta imagen? ¿Quiere conformarse a esta imagen? Entonces dice, y a los que llamó, justificó. Ahí está. Nos hizo libres de culpa y cargo. Porque si no vendríamos con nuestras mochilas de culpa. Yo hice esto, que cuando me predicaron yo lo aborrecí, le eché esto, lo eché de mi casa y cuántas cosas. Saulo mismo, quien después fue Pablo, el apóstol Pablo, se hubiese atormentado. Me dijo, esto yo lo hice en ignorancia y en incredulidad. No soy culpable porque yo ignoraba y no creía. Pero cuando apareció Jesucristo, luz le resplandeció y pudo creer al llamado maravilloso de Dios. Y allí comenzó ese llamado de Dios a hacer manifestación de que Dios lo había predestinado para una obra tan hermosa y tremenda como la que nosotros vemos en la Escritura. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y a lo que justificó, glorificó. A lo que justificó, glorificó. Mire lo que significa. Doxazo. Investir con honor. Darle a alguien honra o poner a alguien en una posición de honra. Nos dio un lugar de honra. La Escritura dice que con Él estamos sentados juntamente con Cristo allí. ¿Nos dio un lugar de honra? ¿Estamos sentados con Él allí arriba? ¿Nos dio un lugar de honra? ¿Se merece la gloria? Amén, que nos dio un lugar de honra. No lo merecíamos, ya lo sabemos. Pero a Él le plació
hacerlo de esta manera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted ve todos los verbos que emplea aquí el apóstol Pablo, están en tiempo pasado. Llamó, predestinó, justificó, glorificó. Como si todo ya se hubiese hecho. ¿Vio? Como si todo ya se hubiese hecho. Así que no hay forma de que el que a quien Dios conoció, lo llamó, lo predestinó, hermanos míos, lo justificó y lo glorificó, no hay forma que se salga de este propósito. ¿Escuchó? No hay forma que se salga de este propósito. Pero acordémonos que esta preelección de Dios, este llamado, esta predestinación, no anula nuestra voluntad, ni mucho menos nuestra responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque el que es realmente esta persona de la que estamos hablando, se esmera y se esfuerza en la gracia que es en Cristo Jesús, a cada día serle fiel y serle agradable a Él. Esto es para que no tomemos esto como ocasión. Total, ya soy predestinado, no va a pasar nada, me salgo, hago aquello, hago lo otro. No, estamos hablando, hermanos amados, de aquellos que son predestinados, tienen que cuidar su lugar, deben amarlo, deben sostenerlo, deben gozarse. Y deben saber que tienen una tarea por delante, manifestarse a la semejanza de Jesucristo. Entonces, si nos manifestamos a la semejanza de Jesucristo, ¿qué tiempo tenemos nosotros para hacer otras cosas? ¿Cómo haríamos, hermanos amados, si no nos alcanza la vida para manifestar la grandeza de Jesucristo? ¿Cómo perderíamos tiempo con otras cosas? Esto para que nadie se equivoque. Bueno, vamos a ver ahora unos ejemplos en la segunda carta del apóstol Pedro. Y esto yo quiero que lo miremos con mucho cuidado, que prestemos mucha atención, porque estas cosas, como dije al principio, pueden pasar. El capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, y el verso 1 dice así, mire: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Escuchó? ¿Lo leyó allí? Hubo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, dice. ¿Cómo los descubrimos? ¿Ve por qué yo les encargo la escritura? ¿Ve por qué yo les encargo la lectura? ¿Ve por qué les digo anoten, sigan los pasajes, sigan la enseñanza, no se dejen convencer y persuadir fácilmente? Vamos a la escritura. ¿Cómo va a descubrir si son falsos maestros? Porque traen herejías destructoras. Y dice, y negarán al Señor que los rescató. Ellos fueron rescatados por Dios y lo niegan. ¿Y dónde están eso? En la iglesia. ¿Y fueron salvos? No. No. Usted ve el ejemplo que viene dando después, cómo Dios no perdonó ni a los ángeles que pecaron, no perdonó, sino que tuvo su lugar, tuvo su juicio, bendito sea Dios. Lea conmigo el verso 15 del mismo capítulo. Has dejado el camino recto, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué dice que hicieron? Dejaron el camino recto. Dejaron el camino recto. Entonces, ¿cuánta atención tenemos que prestarnos? En nosotros, no hablo de otra persona, yo hablo de mí. Usted tiene que mirarlo en usted mismo. Para que todas las cosas que vengan a usted y diga, Dios me reveló o Dios me está haciendo saber tal cosa, vaya a la escritura, fíjese que esto sea así, que no se salga de la Biblia, que no se salga de la palabra de Dios. Miremos otros pasajes.
Verso 21. Verso 20, perdón, primero. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿lo está leyendo? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice el verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Verso 22, pero les aconteció lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Escuche, está hablando de gente que estuvo en la iglesia, que está en la iglesia. Y que dice, les aconteció lo del verdadero proverbio. ¿Ah, sí? ¿No eran salvos? Escucha, está hablando de maestros, personas que no estuvieron un día en la iglesia, no estuvieron 3 días ni 20 días. Son personas que tuvieron un recorrido en la iglesia, que fueron aprendiendo, quizás se fueron instruyendo, no sé. Pero estas personas eran falsos maestros, enseñaron, alcanzaron un grado, por llamarlo así, un reconocimiento en la iglesia. Y acá dice bien claro, hermanos amados, que mejor les hubiera sido no haber conocido, antes que después conocer, apartarse del santo mandamiento. Ahora fíjese el resultado que trae a su vida. Ahora, ¿por qué dice el apóstol Pedro? Dice, le sucede lo del verdadero proverbio. Oiga, preste atención, le sucede lo del verdadero proverbio. El perro vuelve al vómito y la puerca lavada vuelve al cieno. ¿Qué está diciendo con eso? ¿Sabe por qué el perro vuelve al vómito? Porque es su naturaleza. Es su naturaleza. Él es el único que vuelve a ingerir lo que acaba de expulsar. ¿Sabe por qué la puerca lavada, por más que la pongan hermosa, vuelve al cielo? Porque es su naturaleza. ¿Escuchó? Entonces, ¿qué le está diciendo Pedro? Estos nunca participaron de la naturaleza divina. Nunca. Porque como el perro vuelve al vómito, así volvieron ellos a sus cochinadas. Así volvieron ellos a sus antiguas andanzas. Así volvieron ellos a sus antiguos oficios. Estafar, engañar, mentir, robar. Volvieron a su antiguo oficio. Entonces le ocurrió lo del mismo proverbio. ¿Qué es lo que muestra el proverbio? Que la naturaleza de tal animal, en este caso, sigue siendo así. Jeremías decía en el capítulo 13 y el verso 23, dice, así como el etíope no puede cambiar el color de su piel, ni el leopardo quitar sus manchas, así tampoco el hombre que está habituado a hacer lo malo puede dejar de hacerlo. Entonces no puedo convertir esta carne y hacerla religiosa. No puede, no va a cambiar su naturaleza. Es como la del perro, como la de la puerca lavada. Volverá a sus cochinadas, volverá a su mismo lugar, a sus mismos deseos. Así pasa con aquellos que dicen, no hay que hablar más del hombre viejo. Gloria a Dios. Entonces está diciendo, ¿no cambiaron de naturaleza? ¿Estaban en la iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque alguien le predicó. Y porque entraron, como entraron tantos otros. Esto está lindo, esto está bueno. Se siente algo lindo, usted lo mira, no cambia. No cambia. Siempre es la misma persona que se enoja, siempre es el mismo que se levanta enojado por algo, siempre es el mismo que no le gusta algo, siempre es la misma persona que está como cascarrabia, está allí como, está siempre igual. ¿Sabe cuántas veces podemos lavar la puerca y que vuelva al cielo? ¿Sabe cuántas veces podemos ver un perro que haga esto? ¿El mismo perro? Yo no me quiero ver así. Yo no quiero que me pase. Yo quiero que tú me ayudes, Señor. Y sé que lo haces. De hecho, esta tu palabra que tú envías es para ayudarme.
Quiera Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que nos gocemos y no estemos confiados en que Dios nos predestinó y bueno, entonces hagamos, comamos, bebamos, hagamos lo que sea. Total, Dios nos predestinó. No, la responsabilidad sigue siendo nuestra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Miren lo que dice, esto para confirmar lo que estamos hablando, ¿eh? Gracias a Dios que siempre hay palabra de Dios para confirmar lo que uno dice. Primera de Juan, capítulo 2. Y este es un pasaje, preste atención porque no quiero que se malinterprete. Y este es un pasaje que siempre se usó, discúlpeme la expresión, pero es la que me sale ahora. Aquellos que embroncados ven que los hermanos se van de la iglesia a otra iglesia. Y dicen, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Y dónde están? En la iglesia de allá de 20 cuadras. Entonces no salieron nada. Están en otra congregación, pero están en Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces no está hablando de eso. No es esto que se usó como lamentablemente y humanamente, una mente pobre humana lo puede calificar. Sí, salieron de nosotros porque no son de nosotros. Estamos hablando de cosas mucho más serias. ¿Sabe lo que yo aprendí todo este tiempo? Las almas son del Señor. No son mías, ni son del pastor tal, ni del pastor tal. Son del Señor. Y donde el Señor quiere que estén, allí van a estar. Sea aquí, sea allá, sea donde sea. Allí van a estar porque son del Señor, no son nuestras. Gocémonos y alegrémonos. Eso tiene que darnos alegría. Porque si estamos acá, no es porque me agrade a mí ni que yo le agrade a usted. Es porque Dios quiere que estemos juntos. Alabamos a Dios que predestinó todas las cosas. Aún este día glorioso y maravilloso lo predestinó Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por este Dios tan hermoso? Mire cómo dice 2:19. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué dice? ¿Que no todos son de nosotros? Yo no leo otra cosa. Entonces salieron, se dio evidencia que no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando le hablábamos de hacer una obra por amor, decía, déjame. Porque cuando le hablábamos que había que ayudar a alguien, porque cuando le decíamos, una persona está pasando necesidad, hagamos algo, siempre yo. ¿No hay otro? Entonces su conducta manifiesta que está con nosotros, pero no es de nosotros. Entonces decimos, llamado, predestinado, pasa por la iglesia y sigue. Esto es para que nosotros digamos, ya está hermano, lo tengo todo. Si lo tiene todo, se verá. Volvemos de nuevo al capítulo 1 de Efesios para hablar de una palabra que la dejé para este momento por todo el contexto como venimos ministrando. Dice, según nos escogió en Él. ¿Se acuerda? Capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué cosa? Para que fuésemos santos y sin mancha. Delante de usted, yo puedo ser santo y sin mancha. Pero acá dice, delante de Él. Y eso está bueno. Porque a mis ojos, usted puede ser el más santo. Pero ante los ojos de Dios, el Señor conoce quiénes somos. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces a mis ojos, santo. A los ojos de Dios se tiene que santificar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso?
Dice, para que fuésemos. ¿Sabe lo que significa esta palabra? Fuésemos. Escuche, anótelo, grábelo en su corazón. Darse a conocer. Entonces no es que tengo el título y digo yo soy esto, soy aquello. No, no, no. Darse a conocer. ¿Cómo qué? Como santo. Darse a conocer. Que todos vean, que puedan testificar. Que todos vean y que todos puedan testificar. Darnos a conocer que somos santos y sin mancha. Que todos vean, que todos conozcan. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? El Salmo 1 Salmo dice, te haré entender, es para solamente reflexionar, y te enseñaré el camino en que debes andar. Así que Dios es el que hace esta tarea. Te haré entender. Así que estamos acá y ve que Dios día tras día nos habla, día tras día nos enseña. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, ¿qué vemos? Como el padre a su hijo, que le enseña e insiste, corrige, exhorta, castiga, pone en disciplina. ¿Para qué? Para que aprenda el camino en que debe andar. Entonces, ahora que somos predestinados, Dios nos enseña el camino en que debemos andar. ¿Cómo debemos llegar a conformarnos a esa imagen? Entonces Dios tiene cuidado de usted, de mí, de todos nosotros y nos enseña e insiste con esto. ¿Por qué? Porque quiere enseñarnos el camino en que debemos andar. ¿Y para qué? Dice, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, dice, o el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que, hermanos amados, mire cuántas cosas tenemos nosotros en cuántas cosas tenemos que prestar atención. Amén. Ejemplos de predestinación, hay muchos más. Por ejemplo, San Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. 6:65 dice, y dijo, por eso yo os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado el Padre. Esto fue antes, si no le fuera dado el Padre, no pueden venir a mí. Y creyeron, léalo, 13:48. Y creyeron todos los que estaban ordenados, ¿para qué cosa? Para vida eterna. Así que había gente ordenada para vida eterna. Escuche, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces lo único que hacemos nosotros todo el tiempo aquí en la tierra, mientras estamos en este cuerpo, es la voluntad de Dios, es hacer lo que Dios de antemano preordenó. Él dijo que habría de perfeccionar a los santos mediante los ministerios y lo está haciendo. Nos está perfeccionando, nos está enseñando el camino en que debemos andar. ¿A quiénes? A los que antes conoció, a aquellos que predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a quienes llamó, justificó y lo puso en un lugar de gloria. ¿De quién habla? Sino de la iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? ¿De quién habla sino de la iglesia? Ahora, ¿estaremos atentos? Estaremos atentos. Si alguien se levanta, oiga bien, de alguno de nosotros alguien se levanta con herejías, cuando contradicen la escritura que se ministra desde acá, es una herejía. Porque se les está diciendo a todos, sigan con la Biblia, fíjense que lo que se está diciendo está acá. Entonces cuando se levanten eso, no los escuchen, porque se levantará en medio de vosotros como hubo antes falsos profetas, falsos maestros, que lo único que querrán hacer es desviarlo, porque ya están desviados. No vamos a ponernos a buscar quién es y quién no es. Usted tiene que estar seguro usted, como yo debo estar seguro yo.
y todos juntos no estamos preocupados por esto, pero estamos atentos. Para esto nos preparamos. ¿De qué forma? Leyendo la Escritura, estudiando la palabra de Dios, no dejándonos que nadie nos engañe, luchando, hermanos amados, a pesar del cansancio, a veces del poco tiempo que tenemos, pero luchando para leer las palabras de Dios, que es lo que nos va a mantener más seguro que todo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces entendemos, hermanos amados, ahora sí, por qué estamos predestinados y por qué hay gente que pasa por la iglesia y termina afuera y hasta se termina perdiendo. No es que Dios hizo nacer, no es injusto, no hizo nacer Dios a alguno para condenación y a otro para salvación, no. Vamos a mirarnos nosotros mismos en la presencia de Dios, cómo Él hizo esta elección, cómo Él sabía que usted y yo íbamos a estar este día aquí gozándonos y alegrándonos con nuestro Dios, con nuestros hermanos, la comunión de los santos, compartiendo con nuestros hermanos allí en la distancia, hermanos amados, y rogando a Dios que la bendición con la que Él Dios nos bendice ahora también llegue a todos ellos en aquel lugar. Hermanos míos, vamos a gozarnos entonces y alegrarnos en nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo, quien preordenó de antemano aún este día de reunión. Puesto de pie, por favor. El mensaje que acabamos de oír fue predicado en nuestra sede central, ubicada en la calle Marcos Sastre 5232 del barrio Parque La Gloria, San Miguel, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Nuestros días de reunión son los miércoles y sábados 20 horas y domingos 19 horas.